Buenos días a todos mis hermanos. Gracias al Señor porque nuevamente Él nos tiene congregados en su casa de oración, donde hemos llegado para estar con nuestro Señor, para sentir de Él ese amor, esa bondad y esa misericordia. Y nosotros para adorarle y glorificarle, porque Él es digno siempre de toda adoración y alabanza. Bien, mis amados hermanos, nos encontramos entonces en esta lectura bíblica de la palabra del Señor, que la tenemos aquí en el primer capítulo del apóstol Juan, el cual se ha venido, mis amados hermanos, desarrollando. Y en lo que hemos visto anteriormente, vimos entonces que el testimonio del apóstol Juan fue mostrarnos primero quién era el Verbo y que estaba en el principio con Dios, y además que era Dios, que todas las cosas fueron hechas por Él, que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, que en el mundo estaba y el mundo no le conoció, que a los suyos vino y no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Qué bendito es el amor de Dios, que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. El testimonio del apóstol Juan en los primeros versículos de este capítulo. Como así también tenemos el testimonio de Juan el Bautista, el cual él pregonó que el que viene después de mí es antes de mí, que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, que a Dios nadie le vio jamás y que el unigénito Hijo le ha dado a conocer, que cuando enviaron los judíos sacerdotes y levitas preguntando de quién era Él, confesó que Él no era el Cristo, que se presentó como la voz de uno que clama en el desierto, y que no era digno, dice, de desatar la correa del calzado, y que este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él dio testimonio que era Hijo de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos aquí el testimonio de tanto del apóstol Juan como Juan el Bautista, dando a conocer quién era el Mesías, quién era Jesús. Qué bendito, mis amados hermanos, porque Juan podía predicar con toda propiedad y poder decir que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora lo encontramos en esta conversación. Al día siguiente, mis amados hermanos, dice: otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Este era el mensaje que Juan estaba proclamando, mis amados hermanos. Y estos discípulos que estaban con él, como dice la palabra del Señor, que uno de ellos era Andrés y el otro es Juan.
el que escribe. Mis amados hermanos. Por lo tanto, estos eran discípulos de Juan el Bautista. Y ellos estaban allí, mis amados hermanos, junto a su maestro, que era Juan el Bautista, y habían escuchado entonces de esta predicación. Habían escuchado que aquel que venía a ellos y que pasaba por aquel lugar era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué importante, mis amados hermanos, esta lección que Juan el Bautista estaba dando a sus discípulos, porque era el tiempo en el cual él ya, su presencia iba a empezar a menguar, porque ahora venía uno que era mayor que él, en poder, en virtud, en todo, mis amados hermanos. Y además de eso, era el Mesías, de quienes habían hablado los profetas. Y estos dos varones que estaban allí con su maestro, vieron a Jesús y ahora ellos se interesaron y quisieron conocer quién era Él, quién era Jesús que pasaba por aquel lugar. Ahora ellos entonces, mis amados hermanos, dejando a su maestro, le siguieron. Es importante para nosotros, mis amados hermanos, los enseñadores, los que tenemos esta responsabilidad de ocupar este lugar, de poder entregar ese mensaje verdadero, ese mensaje que transforma el corazón de la criatura, porque la palabra de Dios, mis amados hermanos, cuando llega al corazón del hombre, es el que produce el cambio, el que transforma los pensamientos, el que cambia las criaturas. Y Juan había dado una buena enseñanza a sus discípulos porque él los condujo a aquel. Así también nosotros, mis amados hermanos, como predicadores de la palabra del Señor, también tenemos esta responsabilidad, que quienes nos escuchan puedan entender a quién predicamos, puedan entender de quién estamos hablando, mis amados hermanos, y que esa predicación pueda llegar al corazón de la criatura para poder tener este conocimiento de aquel que vino para rescatarnos a nosotros de una condición perdida en la cual estábamos. Porque estábamos todos, dice su palabra, sumidos en delitos y pecados, porque no había nada bueno en nosotros. Y aquí nos encontramos entonces ahora que él estaba exaltando al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él bautizaba con agua, mis amados hermanos, y él llamaba al arrepentimiento a los hombres de aquel lugar. Él proclamaba que venía uno mayor que él. Y él, mis amados hermanos, con su predicación estaba guiando a las almas para que conocieran a Dios. Cuando nosotros, mis amados hermanos, llegamos con mi esposa hasta este lugar, también escuchamos al maestro que había aquí, aquel que predicaba la palabra del Señor. Y cuando nosotros oímos, también quedamos encantados, porque se tiene que predicar la palabra de Dios, mis amados hermanos, porque muchas veces pasa que a veces uno puede estar en otro lado, si bien es cierto también
se predica la palabra, pero a veces no está ese conocimiento para poder explicar y poder hacer entender. Porque la palabra, mis amados hermanos, va al corazón, al razonamiento de la persona, para que uno pueda comprender, pueda entender. Y nosotros, mis amados hermanos, tuvimos aquí a un gran expositor de la palabra del Señor. Nosotros a veces tenemos el problema, mis amados hermanos, que a veces nosotros miramos al hombre y nos embelezamos con cómo Dios lo usa, cómo Dios lo utiliza. Pero eso no es lo correcto, porque nosotros tenemos que dar gracias por los maestros que Dios pone, porque nos están presentando a Cristo. Y es a Él a quien nosotros tenemos que mirar. Es a Él a quien nosotros tenemos que colocar nuestra mirada de fe y poder recibir lo que Dios entrega a través de ese instrumento que está siendo usado. Y a veces Dios nos quita la bendición porque a veces entramos a adorar a la persona. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos. Ahí es donde estamos mal. Porque al único que tenemos que adorar, ¿a quién es? A Jesucristo. A nuestro Dios, a nuestro Salvador. Porque Él lo hizo todo por nosotros. Mis amados hermanos, qué bendito es el amor de Dios. Porque Él coloca y da su palabra y utiliza a lo suyo para dar a conocer y dar a entender de este conocimiento santo. Dice la palabra del Señor: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mis amados hermanos, el Señor Jesús, en su misericordia, en su bondad y en su gracia, el profeta Isaías había anunciado, mis amados hermanos, a este Cordero. Por lo tanto, cuando Juan predicaba, cuando entregaba este mensaje, mis amados hermanos, él entregaba el conocimiento de lo que habían hablado los profetas. Y Dios había usado al profeta Isaías muchos años antes, como 700 años antes, mis amados hermanos. Y él ahora entendió que quien estaba delante de él era este Cordero. Qué bendito es el amor de Dios. Qué benditas son sus misericordias. Por lo tanto, el mismo apóstol Pedro nos dice en su palabra allí en 1 de Pedro 1, 18, 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Estos hombres, mis amados hermanos, que pudieron estar con Jesús, ellos pudieron entender todas estas cosas. ¿Ah? Y estos discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista, ahora eran los primeros discípulos que Jesús tenía.
mis amados hermanos, porque ellos dejaron a su maestro Juan el Bautista y ahora se fueron con Jesús. Por lo tanto, mis amados hermanos, ellos entendían que Él era el que perdonaba pecado, que Él era el que transformaba el corazón de la criatura. Y ellos entonces escucharon esta enseñanza de quien fuera su maestro y ahora venían y podían conocer y estar con el autor de la vida, con aquella luz que había llegado al mundo, con aquel que vino a ellos y aquel pueblo no le recibió ni le conoció. Pero aquellos que escucharon la palabra de Dios, ellos recibieron de este conocimiento y ellos le aceptaron en su vida, le aceptaron en su corazón. Así también, mis amados hermanos, nosotros un día también fuimos iluminados por la gracia y la misericordia de Dios. A Él abrió nuestros ojos, oímos el mensaje y pudimos recibir su palabra. Y ahora lo podemos proclamar. Lo podemos, mis amados hermanos, podemos testificar que Él es un Dios real, que Él es un Dios verdadero, que para Él no hay nada imposible, que Él es todo suficiente, todopoderoso. Pero muchas veces, mis amados hermanos, el hombre escucha, oye de este llamado, pero es como que no escuchara, como que no recibiera. Porque oír, mis amados hermanos, es como un sonido que uno escucha, ¿no es cierto? Pero el escuchar, el entender es otra cosa. Y poder recibir entonces ahora la palabra en su vida, poder recibirla en sus corazones y ver que su palabra lo transforma y lo hace una nueva criatura. Entonces ahora nosotros con propiedad podemos decir, Cristo vive. Con propiedad nosotros lo podemos proclamar, lo podemos decir y anunciar. No nos avergonzamos, no nos puede el enemigo, mis amados hermanos, amilanar, sino que nosotros lo hacemos porque le hemos conocido. ¿Y quién podrá quitar de nosotros eso? ¿Quién podrá sacar eso de nuestras vidas? Cuando el hombre recibe su manifestación, su revelación en nuestros corazones, mis amados hermanos, en nosotros hay un gozo, hay alegría, hay contentamiento. Quisiéramos contarle a todo el mundo que Cristo me salvó. Quisiéramos que todo el mundo pudiera recibir lo que yo estoy sintiendo. Pero mis amados hermanos, sabemos que no es para todos, sino para aquellos que oyen su voz, porque así lo dice su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nosotros, mis amados hermanos, si estamos aquí en este lugar, es porque también un día oímos su voz, escuchamos este llamado y abrimos nuestro corazón. Y Él hizo una morada en nuestras vidas, hizo una morada en nuestros corazones. Y esta invitación ahora, cuando estos discípulos van y le siguen al Maestro y Él se da cuenta de que le siguen, ahora dice la palabra del Señor: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Bendito es el amor de Dios.
Benditas son sus misericordias, mis amados hermanos, porque Él ha hecho en nosotros, en nuestras vidas, después de habernos limpiado de todas nuestras maldades, de todas nuestras culpas, de toda esa mente, ese corazón ennegrecido, Él ahora con su sangre lo lava y lo limpia, mis amados hermanos, y nos hace una nueva criatura. Y Él ahora hace una morada en nosotros, habita en nuestro corazón. Y porque nosotros le hemos conocido, entonces nosotros ahora podemos disfrutar de esta paz, de este contentamiento, de este gozo inefable que Dios coloca en el corazón de la criatura. Él disipa toda duda, Él se lleva toda incredulidad, Él se lleva todo lo malo, todo pensamiento engañoso, mis amados hermanos, y ahora nos hace mirar con optimismo, con esperanza. Nos hace mirar que su venida está a las puertas y nosotros ahora como hijos suyos, como hijos de Él, mis amados hermanos, le esperamos. Le esperamos porque así Él lo prometió y así como Dios lo habló a través de los profetas, que venía el Mesías y el Mesías llegó en el tiempo señalado, mis amados hermanos, pero fueron pocos los que le recibieron. Así también nosotros hoy día estamos expectantes, mis amados hermanos, esperando la venida de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Pero hay un mundo allá afuera que muchas veces quizás ha escuchado alguna predicación, pero no han creído y tendrán que lamentar. Mis amados hermanos, hoy día nosotros vemos cómo está el mundo con toda su inseguridad. ¿Ah? Porque no hay seguridad, mis amados hermanos. Se habla de guerra, se habla de todas aquellas cosas, pero los que hemos creído en Cristo, tenemos una seguridad perfecta de que nos vamos con Él y que el mundo pasará. Qué bendito es el amor de Dios, mis amados hermanos, en el Señor. Aquí ellos se encuentran y en forma muy respetuosa ellos les dicen Rabí, lo reconocen como maestro. Ellos estaban recién conociendo a la persona humana como Jesús, mis amados hermanos, y ahora ellos vienen a Él y le dicen maestro. ¿Ah? Qué importante, mis amados hermanos, nosotros poder reconocer a nuestro Dios, reconocer a quién mora en nosotros, a quién habita en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdenos el Señor. Antiguamente, mis amados hermanos, Rabí era un maestro y a las personas importantes, a las personas que tenían digamos, algún alto cargo, le llamaban maestro o rabí. Y así se presentaban, mis amados hermanos, los sacerdotes. Ellos se paseaban por las plazas para que los vieran, mis amados hermanos, o para que los reconocieran. Pero este maestro, este Señor, mis amados hermanos, es mayor que todo. No hay ninguno como Él, porque Él es Dios. Qué bendito, mis amados hermanos, es el Señor. Así también algunos lo reconocían como Señor. Los discípulos a veces le llamaban Señor o Rabí. ¿Ah? También otros
La samaritana le decía, Señor, el ciego de nacimiento, mis amados hermanos. También Pedro. Qué bendito es el amor de Dios, mis amados hermanos, de poder estar en el lugar preciso, en el lugar correcto y poder escuchar la voz de Dios. Porque eso es lo que pasó con estos hombres. Ellos estaban allí con Juan, estaban en el lugar correcto, porque ellos estaban aprendiendo, estaban asimilando la enseñanza. Ahora nosotros, mis amados hermanos, también aquí en la casa del Señor llegamos a escuchar la palabra del Señor. Y la palabra de Dios, mis amados hermanos, tiene que hacer vida en nuestros corazones, tiene que hacer vida en cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene que transformarnos, no solamente oírla, sino que escucharla. Y la palabra dice que no entre por un oído y salga por el otro, sino que podamos entender y comprender lo que Dios pide de nosotros. Jesús les pregunta a ellos, ¿qué buscáis? No les dice a quién andas buscando, sino ¿qué buscáis? El Señor, que es conocedor de todas las cosas, Él sabía la necesidad que había en ellos, mis amados hermanos. Por lo tanto, ellos querían conocerle, querían verle. Me recuerdo de un personaje también allí en Lucas 19. Cuando escuchó que el maestro iba a pasar por aquel lugar, dice que la multitud se agolpaba y él, como era bajo de estatura, no podía verle. ¿Y qué es lo que hizo? Se subió a un árbol. Se subió a un árbol para ver y conocer quién era Jesús. ¿Quién era este que venía y que causaba tanto asombro a la multitud? Mis amados hermanos, y Dios, que conoce los corazones, Dios que conoce las vidas, ahora se detiene y le habla y le dice, ven, desciende. Qué amor más grande, mis amados hermanos, de ver este recaudador de impuestos, quizás odiado por la gente porque él tenía que cobrar los impuestos de quienes eran sus opresores, mis amados hermanos. Y ahora él hace este reconocimiento delante de Dios, porque eso es lo que Dios, eso es lo que hace las misericordias de Dios reveladas al corazón de la criatura. Transforma el corazón. Y este varón, ahora él siente ese peso y él dice, si a alguien le he defraudado, le devuelvo cuadruplicado. Mis amados hermanos, porque ahora había conocido a Jesús. ¿Y usted, mi amado hermano, mi amada hermana, ha conocido a Jesús? ¿Es Jesús su Salvador? ¿Es Jesús su Dios? ¿Es Jesús nuestra esperanza? Mis amados hermanos, tenemos que tener esa seguridad en nuestras vidas, en nuestros corazones, que Él lo es todo para nosotros y que nosotros no llegamos a este lugar para solamente escuchar una prédica y después irnos como hemos llegado, sino que la palabra tiene que producir algo en mí, tiene que producir algo en nosotros, y que la palabra me confronta y se me dice de que yo estoy pecando, que yo estoy mal en esto. En mi ser tiene que sentirse ese estremecimiento, que me lleve a cambiar esa actitud, lo que está mal en mí. Mis amados hermanos, ayúdenos el Señor entonces para que nosotros
podamos venir a Él y ver, como dice el versículo 39. Les dijo, venid y ver. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10. Oh, qué bendito es el Señor. Cuando el Señor llegó a nuestro encuentro, cuando el Señor nos hizo una nueva criatura, nosotros queríamos estar solamente con Él. Queríamos cantar, queríamos orar, queríamos que Él viniera ya, mis amados hermanos. Pero en el transcurrir del tiempo, muchas veces el hombre, a través de las dificultades de la vida, a través de las pruebas, mis amados hermanos, a veces va perdiendo esta divisa, va perdiendo quién es realmente su amado, quién es realmente aquel que un día lo tomó por hijo, mis amados hermanos en el Señor. Ayúdenos, Dios, para poder nosotros tener esta comprensión. Dice la palabra, y se quedaron con Él aquel día porque era como la hora 10. Esto más o menos equivale, mis amados hermanos, como a las 4 de la tarde. De acuerdo al calendario judío. Por lo tanto, mis amados hermanos en el Señor, también me recuerda otro pasaje de la palabra, allí en Lucas 24, cuando Jesús fue crucificado. Él les dio promesa a sus discípulos, así como nos da a nosotros promesa a través de su santa palabra, mis amados hermanos. Y Él les había dicho de que Él se iba a levantar al tercer día. ¿Pero qué pasó con ellos? No creyeron. ¿Y cómo iban? Iban tristes. Iban apesadumbrados. No creyeron a su maestro. Y cuando este personaje se puso al lado de ellos, mis amados hermanos, dice que Él les dijo, hombre, falta de fe, y que le empezó a hablar entonces ahora de las Escrituras. ¿Y qué pasó con aquellos varones? Dice, ¿acaso no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba? Así tiene que arder nuestro corazón por la palabra del Señor. Mis amados hermanos, la palabra de Dios, esta palabra santa, es una palabra que fue exhalada de la boca de Dios y que nos habla cada día a nosotros, y que cada día nosotros tenemos que leerla, y que cada día de nosotros tenemos que hacerla nuestra. A veces leemos la palabra, mis amados hermanos, y leemos y no entendemos, y la dejamos, y salimos. La palabra tiene que quedar en nosotros, hablándonos. ¿Qué me quiere decir el Señor con este pasaje? ¿Qué quiere de mí? ¿Hay algo de mí que está mal? ¿Hay algo de mí que el Señor quiere que yo haga? Hay muchas cosas que el Señor nos pide y que nosotros, mis amados hermanos, a veces no ponemos atención y no hacemos lo que Dios nos está pidiendo. Y muchas veces tenemos que lamentar las consecuencias. Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, para que nosotros no seamos tardos para oír, sino que podamos venir a Él con ese corazón dispuesto, con ese corazón sincero, con ese corazón contrito y humillado delante de su santa presencia, derramando nuestra alma delante de Él, pidiendo misericordia, confesando nuestras faltas,
confesando nuestros pecados. Mis amados hermanos en el Señor, ayúdenos el Señor para que podamos nosotros estar, mis amados hermanos, siempre aceptando esta invitación de nuestro amado, del amado de nuestras almas. Venir y ver, esa era una invitación inmediata. Venir a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Dice el Señor, echa sobre mí tu carga y yo te la llevaré. ¿Se siente cargado, mi amado hermano del Señor? ¿Se siente cansado? En esta vida, mis amados hermanos, que nos agobia de una u otra forma. A veces la enfermedad, a veces la parte económica. Mis amados hermanos, no encontramos cómo poder solucionar un problema. Venid, dice Jehová, como dice en Isaías, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Bendito sea Dios. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Oh, qué importante, mis amados hermanos, es reconocer la voz de Dios. Qué importante es reconocer cuando Él nos habla, cuando Él nos quiere llevar por un lado, pero nosotros porfiamos y queremos ir para el otro lado. Y cuando Dios a veces nos deja ir y después tenemos que lamentar. Si el Señor me decía que no, pero yo porfié y hoy día estoy pagando mi propia porfía. Por lo tanto, eso es lo que Dios quiere evitar de nosotros, porque Él solamente tiene cosas buenas para nosotros. Si bien es cierto, también sufrimos las cosas malas, pero Él está a nuestro lado. Él es el que nos sostiene con su mano poderosa, con su mano de amor y de misericordia. Mis amados hermanos, Él nos sostiene y Él es el que nos alienta, el que nos da la vida, el que nos conduce, mis amados hermanos, para que nosotros podamos venir a Él. Dice, a todos los sedientos, venir a las aguas, allí en Isaías 55:1. Y los que no tienen dinero, venir, comprar y comer. Venir, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. A todos los sedientos. Mis amados hermanos, nosotros nos sentimos sedientos de Dios. ¿Está esa sed de Dios en mi corazón, en mi vida? ¿Está esa sed de Dios en su corazón? Él es la fuente. Él es la fuente de vida. Él es la fuente, mis amados hermanos, que nos da de beber de esta agua bendita y nos da de comer de este pan descendido del cielo. Él es nuestro pan, Él es nuestro pan. Y la palabra de Dios es el pan de vida. Mis amados hermanos, ayúdenos el Señor entonces para que nosotros podamos estar cada día bebiendo de estas aguas y comiendo gratuitamente de esta palabra que sale de la boca de Jehová. Mis amados hermanos, que podamos estar allegados a Él. Que las preocupaciones, que los problemas, mis amados hermanos, no te quiten el gozo. No te quiten el gozo de la salvación, sino que con mayor ahínco
poder colocar nuestra mirada de fe en aquel que lo hizo todo por mí. Mis amados hermanos, nosotros como hombres muchas veces tenemos que pasar pruebas, somos probados, pero tenemos que reconocer que solamente con Dios nosotros podemos caminar. Solamente por Él nosotros podemos andar. Porque las pruebas, mis amados hermanos, si nosotros sacamos nuestra mirada de nuestro Salvador, nos van a abatir, nos van a sentir derrotados. Pero si nosotros tenemos nuestra mirada fija en Él, Él nos sostendrá, Él nos llevará y Él nos conducirá a tiernos pastos, porque allí nos va a apacentar. Allí el Señor nos va a tener, mis amados hermanos, disfrutando de su compañía, disfrutando de su bondad, disfrutando de su amor. Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos. Dice la palabra del Señor allí en Juan 8:12. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahí en Juan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por lo tanto, Él va adelante de nosotros y nosotros como sus hijos, como sus servidores, vamos detrás de Él, Maestro. Mis amados hermanos, y Él nos va a llevar a buenos pastos. Él nos va a conducir a buenos pastos, mis amados hermanos. Y allí nosotros vamos a ser saciados. Vamos a ser, mis amados hermanos, alimentados, fortalecidos. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nos fortalezcamos en Él, que de Él recibamos la fuerza, que de Él nunca perdamos nuestra mirada, sino que siempre pueda estar fija en Él. Mis amados hermanos, los discípulos, ellos perdieron su mirada del Maestro cuando ellos no le creyeron a las promesas que Él le había dado. Y allí fueron, mis amados hermanos, y muchos de ellos no estuvieron en aquel momento cuando Él fue entregado. Hay otro que había dicho de que Él iba a ir con Él hasta la muerte, pero Jesús le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y allí Él también negó a su Maestro. Mis amados hermanos, porque eso es lo que produce muchas veces la prueba. Nos quita la mirada, y eso es lo que el enemigo quiere provocar muchas veces en nuestra vida, que nosotros quitemos la mirada de nuestro Salvador. Pero Él dice: venid a mí, todos los cargados y trabajados. Por lo tanto, ayúdenos el Señor a mirarle a Él en todo, porque Él es perfecto en todo. Y nosotros, mis amados hermanos, tenemos que tener esa mirada en Él para buscar cada día su santidad, cada día parecernos más a Él. Hay una alabanza que dice: hazme, oh Cristo, como tú eres. Mis amados hermanos, que nosotros podamos vivir a Cristo en nuestras vidas. Si usted aún no ha conocido a este Cristo poderoso, a este Cristo suficiente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él te invita, Él te llama.
Él te dice, venid a mí. Por lo tanto, no tengas por tardanza, mi amado hermano, esto que Dios te está ofreciendo. Porque muchas veces el hombre dice, yo todavía tengo que hacer esto o estas otras cosas, después me voy a convertir. Uno cuando joven decía, no, yo primero quiero vivir la vida y después me voy a convertir. El día de mañana no lo sabemos, mis amados hermanos. Y Dios hoy está llamando, hoy está invitando para que vengamos a Él, para que podamos conocerle a Él de verdad, para conocerle en espíritu y en verdad, y sentir que Él habita en nuestra vida, que Él habita en nuestros corazones, que Él se lleva todas nuestras ansiedades, que Él se lleva nuestros problemas, porque nosotros podemos descansar en Él. Porque eso es lo que Dios quiere, que descansemos en Él. Bendito es el Señor. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a descuidar de nosotros? Mis amados hermanos del Señor, ayúdenos el Señor para que nosotros podamos seguir sus pisadas. También, mis amados hermanos, hubieron dos varones más que están en este mismo capítulo, como Natanael y Felipe, mis amados hermanos, que también fueron alcanzados por la misericordia de Dios y ellos también creyeron a Dios, creyeron a este Maestro glorioso y también pudieron venir a Él. Bendita sea su misericordia. Por lo tanto, mis amados hermanos, dice allí en el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué importante es reconocer a nuestro Maestro. Qué importante es reconocer a Jesús, nuestro Salvador. Mis amados hermanos, que se imagina esta expresión del Maestro diciéndole, este es un verdadero, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dios nos quiere transparente. Dios quiere que nosotros seamos sin doblez y que podamos vivir una vida piadosa, una vida transparente. Hubo un varón allí en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, que fue con engaño y se apropió de la primogenitura, engañó a su padre, no solamente una vez, sino que 2 veces, mis amados hermanos del Señor. Pero aquí él reconocía en Natanael a un varón que no había engaño, que era sincero, que era transparente. Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, para que podamos nosotros venir a nuestro Salvador y venir con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Dice Salmo 32, 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. También Apocalipsis 14, 5 nos dice, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios.
como también allí en Juan 10:4, que nos dice: y cuando ha sacado fuera las propias, todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mis amados hermanos, que en esta mañana, ya tarde, nosotros al salir de este lugar podamos reconocer la voz de Dios en todo lugar donde estemos. Si a veces, porque a veces pasa, uno va en una micro y el Señor le dice o siente del Señor hablarle a otra persona, uno tiene que obedecer. Porque el Señor no sabe lo que va a hacer. O sea, nosotros no sabemos lo que el Señor va a hacer. ¿Ah? ¿Cuántas veces ha pasado, mis amados hermanos, que se ha acercado una persona, le ha hablado y aquella persona ha rompido en llanto porque su alma ha ido muy afligida? Pero Dios, que conoce los corazones, usa a sus hijos, y nosotros, mis amados hermanos, tenemos que estar siempre dispuestos, preparados para llevar esa palabra de aliento, esa palabra de vida, esa palabra que está en nosotros y que Dios ha puesto en nuestros corazones, que pueda ser expresada para llevar consuelo, para llevar alivio a un alma afligida. Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, y que en esta mañana, tarde, podamos salir fortalecidos por la palabra del Señor. Podamos, mis amados hermanos, esta palabra hacerla, como dice, ser hacedores de ella, como dice el apóstol Santiago, ser hacedores de la palabra de Dios y poder entregar el mensaje, así como Dios entregó, Juan entregó este mensaje a sus discípulos y ellos ahora pudieron encontrar al Mesías, al Maestro. Así también nosotros, mis amados hermanos, seamos portadores de buenas nuevas, seamos portadores de buenas noticias para el alma afligida, para el alma sedienta, porque Dios es el único quien puede alimentarla y sacarla de ese estado. Oramos, mis amados hermanos en el Señor. Bendito Dios, Padre Santo Celestial, cuántas gracias le damos en esta mañana por este privilegio que usted nos ha concedido de poder, Señor, llegar a su casa de oración y estar a la luz de su santa palabra. Señor amado, ayúdanos a mirarnos, ayúdanos, Señor, a ver qué es lo que hay en nuestras vidas, qué es lo que hay en nuestros corazones, que podamos expresar con gratitud lo que usted ha hecho en nosotros y que podamos, Señor, llevar el mensaje. Cuántas almas se están perdiendo, Señor amado. Ayúdanos para ir en busca de estas almas perdidas, que seamos portadores de buenas nuevas, Señor, y podamos entregar el mensaje. Padre Santo, en esta hora, a usted le damos gracias y que al salir de su casa podamos ir bendecidos, Señor, y que podamos ser hacedores de tu santa palabra. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús, su Hijo, para la gloria y la honra de su santo nombre. Amén, amén y amén. Amén.